Buenas, mi nombre es Luis Alberto Serrano, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad le estaré conversando sobre resiliencia de los materiales. La resiliencia es la propiedad de un material que permite que recupere su forma o posición original después de ser sometido a una fuerza de doblado, bien sea de estiramiento o de compresión. Lógicamente, esto se debe darse antes de que comience su deformación plástica, la deformación que es la deformación permanente e irreversible, ya que en caso contrario volverá a su forma original y quedará deformado permanentemente. Un material muy conocido por tener una resiliencia muy buena es la goma y el resorte. También cabe destacar que la deformación elástica es la deformación mientras no se rompa o se deforme permanentemente el material. Es decir, la resiliencia se mide, ¿verdad?, siempre dentro de la deformación elástica de un material. Por otra parte, se llama límite elástico de un material a la fuerza máxima que se produce al aplicar una fuerza a un material, sin sufrir deformaciones permanentes. Por lo tanto, la energía que absorbe un material antes de llegar a su límite elástico se le conoce como resiliencia. Vamos a observar unas imágenes, ¿verdad? Referente a la resiliencia, donde podemos observar la goma, el cual se le está aplicando una fuerza, ¿verdad? Y al dejar de aplicar esa fuerza, como podemos observar acá, vuelve a su forma original. Y aquí podemos observar el diagrama fuerza de formación, donde podemos ver el trayecto de esta línea recta, que es aquí donde se cumple la resiliencia del material, donde ahí no ocurre la deformación plástica de dicho material. Tenemos su límite elástico, que es este pico que está acá, de acuerdo, y de acá para acá ya empieza la deformación permanente, que es la deformación plástica, hasta llegar a su fractura o rotura de dicho material, dependiendo de la fuerza que se le esté aplicando. También vamos a conversar sobre los tipos de probeta. Una probeta es un material, ¿verdad?, que se le será sometido a un ensayo mecánico para conocer las propiedades mecánicas de dicho material. Por otra parte, la probeta puede ser una pieza o un modelo a escala de una pieza o un trozo de un material mecanizado. Aquí lo podemos observar de una forma más, eh, una forma donde podemos observar la longitud de la probeta, tenemos la sección o el diámetro de la probeta y tenemos la fuerza a la cual se le va a aplicar, bien sea de compresión, disculpe, o de una forma o de tracción. Aquí la podemos observar de una forma más real, las probetas cilíndricas, ¿verdad?, el cual tienen un diámetro mayor en sus extremos para ser agarrado, donde va a ser sujetado dicha probeta. También tenemos una probeta eh, cuadrada o rectangular, como la puedes ver acá, donde podemos observar que tiene un diámetro mayor en sus extremos para ser sujetada, ¿verdad? Y bueno, esas son las probetas, ¿verdad? Ya conociendo, ¿verdad?, las probetas, las características principales de las probetas, es importante remarcar que según el ensayo que se le va a realizar a dicha probeta, se utilizarán distintos tipos de probetas. Estos son los siguientes. Por ejemplo, las probetas en ensayo de tracción, ¿verdad?, generalmente son de forma cilíndrica y poseen sus extremos más enchanzados, como ya lo había mencionado anteriormente, para poder sujetarse correctamente a las mordazas de la máquina. Con respecto a las probetas de ensayo de compresión, ¿verdad?, generalmente son de forma cilíndrica. El ensayo más común de compresión es aquel que se hace en hormigón. En algunos materiales, como la madera, que se ensayan probetas primísticas. Tenemos las probetas en ensayos a flexión, ¿verdad? Las probetas a utilizar funcionan como vigas completamente apoyadas a distancia a los apoyos, y esta está normalizada en función a la altura o el diámetro de la sección transversal. También tenemos las probetas en ensayo a corte para ensayar metales. Por lo general se usan probetas cilíndricas para materiales de primáticas para ensayo de madera. Y en cuanto a las probetas de ensayo de torsión, ¿verdad?, las probetas son cilíndricas, huecas o macizas. En muchas oportunidades se ensanchan en los extremos para sujetar, para tener más, para ser sujetadas.
En cuanto al ensayo Sharpie, el ensayo Sharpie tenemos que consiste en la rotura de una probeta entallada mediante la aplicación de un impacto con un martillo. En este caso se mide la energía absorbida por el material y al deformarse y al romperse como tal. Con respecto, bueno, vamos a ver una forma más analítica lo que es el ensayo Sharpie, ¿verdad? Lo que podemos observar en la probeta, donde se entalla, ¿verdad? Aquí donde son sujetadas, tenemos aquí la lectura de la medición de la prueba, tenemos aquí el martillo, ¿verdad? De su posición inicial, su altura inicial, aquí cuando impacta sobre la probeta y su posición final, que es su altura final. También podemos observar, ¿verdad? Donde aquí delta EP es el incremento de la energía potencial, donde delta EP va a ser igual a la resiliencia, donde esa va a ser la sección de la zona de la entalla de dicha probeta, donde la M es la masa del péndulo con que va a impactar a dicha probeta, y donde P es el módulo de resiliencia normalmente expresado en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Durante este ensayo, ¿verdad? Un péndulo, bueno, vamos a explicar lo que es el ensayo Sharpie como tal. Durante ese ensayo, ¿verdad? Un péndulo pesado que inicia su movimiento desde una altura H1, que es la inicial, describe un arco y posteriormente golpea y rompe la probeta hasta llegar a la altura H2, que es la altura final, como ya lo había mencionado anteriormente, que es la altura menor. Si se conocen las alturas del péndulo, se puede calcular la diferencia de energía y potencial. En el ensayo Sharpie se emplea el módulo Sharpie y es usado para determinar la tenacidad de un material. Son ensayos de impacto de una probeta entallada y ensayada a fricción sobre 3 puntos. El péndulo cae sobre el dorso de la probeta y la fractura como tal. La diferencia entre la altura inicial y la altura final, la altura mayor y la altura menor, ¿verdad? Tras el impacto de permitir para medir la energía absorbida de dicha probeta. La energía absorbida en el impacto por la probeta usualmente se calcula como la diferencia de altura inicial y la altura final del péndulo. Esto supone, obviamente, al expresar algunas pérdidas de rozamiento. La fórmula del cálculo para la energía de impacto es T, donde T va a ser igual a la energía empleada a la rotura, se expresa en joules. Tenemos P, que es la masa del péndulo en kilogramos. Tenemos la diferencia de alturas, la altura inicial, la altura final, por la gravedad. Esto lo igualamos, ¿verdad? Esto lo igualamos a la masa del péndulo, ¿verdad? Por la longitud del péndulo en metros, multiplicado por el coseno de alfa y el coseno de beta por la gravedad, donde alfa y beta son los ángulos que conforman el péndulo con la vertical antes de soldar, respectivamente. La capacidad que tiene un material para resistir el impacto de un golpe se le llama tenacidad al impacto del material, mientras que la tenacidad a la fractura se define como la capacidad del material para resistir una carga aplicada como el material contiene imperfecciones. Cuando hacemos este tipo, ¿verdad? Para los materiales sometidos a estos impactos o variaciones bruscas de carga que pueden aparecer circunstancialmente, la falla se produce por lo general por no aceptar deformaciones plásticas o por la fragilidad de dicho material, ¿verdad? Aún en metales dúctiles, en estos casos conviene analizar el comportamiento de materiales en experiencia de choque o impacto. El conocimiento del ensayo del impacto Sharpie tiene una gran importancia en la ingeniería civil, ya que por este ensayo se determina la resiliencia de un material que no es más que la determinación de la tenacidad de un material y la energía absorbida en el área bajo la curva de carga versus desplazamiento. También podemos decir que la importancia de este ensayo se amplifica debido a que las características que se determinan para una probeta de tamaño reducido se puede escalar al estudio de una viga que, al igual que la probeta, esté simplemente apoyada en una sección entallada sometida a una carga de impacto, y de esta forma se puede comparar los resultados del ensayo con la carga de rotura teórica. Es significativo, ¿verdad? Es significativo resaltar que este tipo de estudios se puede observar que los materiales no se fracturan igual, ya que pueden
presentarse facturas frágiles o dúctiles, dependiendo de la capacidad del material para soltar dicha carga. Bueno, esto es lo que es la resiliencia de un material, como ya lo hemos mencionado anteriormente. eh, Espero hayan entendido la temática, la explicación, y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.